vamos a charlar un poco en relación a qué significa la palabra politraumatizado y lo que es un traumatizado grave. Porque en general nos referimos siempre a la atención del politraumatizado, que es el paciente que tiene muchas lesiones que en sumatoria pueden comprometer la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces tenemos un paciente que tiene un solo trauma con alto riesgo de vida, ¿sí? Así que no necesariamente son politraumatizados. A veces hablamos de traumatizados graves. Bien, vamos a leer algunas de las definiciones, ¿sí? Tengo 3 definiciones de lo que es un paciente politraumatizado, para que ustedes vean más o menos de qué se trata, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud la define como una lesión corporal que se genera a nivel orgánico, que puede ser tanto intencional como no intencional. ¿Sí? Y eso es muy importante destacar. Que lo que resulta es un día de una exposición aguda que está generada o infringida en cantidades de energía que sobrepasan, ¿sí? Que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica que todos tenemos, ¿sí? ¿Entienden lo que quiere decir eso? ¿O no? ¿Más o menos? Bueno, eso quiere decir, a ver, una lesión corporal a nivel orgánico, ¿sí? El organismo lesionado a través de una acción que puede ser intencional o no intencional. Intencional puede ser un intento de homicidio, ¿sí? Puede ser un traumatismo generado por un choque de una moto intencional, te quieren asaltar y se chocan, o puede ser una situación que no tenga intención de hacerlo, un peatón que se cruza por donde no corresponde, pasa un auto y lo levanta, ¿sí? Sin intención. El del auto no tenía intención de atropellarlo, pero bueno, nos suele pasar a veces con un perrito que se cruza, no tenemos intención de ir a pisarlo, pero bueno. O una persona en bicicleta que anda de noche sin luz y se nos cruza por delante del auto y evidentemente no lo vemos, ¿sí? Bien. O sea, no hay intención de ser general. Es una exposición aguda, o sea que es un acto inmediato, único, ¿sí? Y la energía con la cual se genera este trauma, o sea, es un trauma de alta energía que sobrepasa el umbral de tolerancia que tenemos orgánicamente, ¿sí? Nosotros tenemos un umbral de tolerancia traumática. No siempre que sufrimos un traumatismo generamos una lesión grave, ¿sí? Podemos caer, golpearnos la cabeza contra el piso y no necesariamente generar un hematoma subdural, ¿no? Pero si este trauma tiene una energía mucho mayor, seguramente va a sobrepasar este umbral de tolerancia fisiológica que todos tenemos y generarnos una fractura, generarnos una lesión orgánica, generarnos una lesión de víscera maciza. ¿Lo entienden a eso? ¿Están muy dormidos? Bien. Otra definición se puede dar, es una definición más coloquial, persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales supone que potencialmente ha aumentado su riesgo de vida. Es eso, que es más fácil de entender. Y la otra definición, ¿sí? Que es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas, ¿sí? Porque acá vamos a dividir las lesiones en orgánicas y musculoesqueléticas. O también una única lesión grave. ¿Sí? Múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas, o una lesión de todas de estas dos, pero grave, ¿sí? Que pueden comprometer su vida de manera inmediata o en las horas siguientes al trauma. ¿Sí? Y esto se trata de una lesión física generada por un agente externo.
La más común, los accidentes vehiculares, ya sea peatón-vehículo, vehículo-vehículo, vehículo ciclista, vehículo-moto. Vehículo de gran porte me refiero, ¿no? Bien. En relación a la epidemiología, es una de las primeras causas de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Bueno, no es poca la epidemiología. Y por otra parte, además de generar muerte inmediata en muchos casos, ya vamos a ver cuándo se puede generar la muerte del paciente, en una primera etapa, en una segunda o en una tercera etapa, ya lo vamos a ver. Menos. Tenemos que tener en cuenta que de sobrevivir estos pacientes, secuelas severas, invalidantes, muchas irreversibles y muchas generadoras de discapacidad definitiva. ¿Sí está? Bien. Un poco de datos acá en la Argentina. Acá en la Argentina aproximadamente cada día mueren 120 argentinos por causa de traumatismos. No es poca cosa. Es un montón. Un día. Según las estadísticas de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, los politraumatismos o el trauma de importancia son, después del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, la tercera causa de muerte en todos los grupos de edad y la primera en personas menores de 45 años. Y lo que es llamativo de todo esto es que la gran mayoría de estos episodios traumáticos, ¿sí?, son prevenibles. Por lo tanto, si se puede prevenir, dice el eslogan, no es accidente. Estas lesiones, en un altísimo porcentaje, son prevenibles, ¿sí? Son prevenibles. Por lo tanto, si se puede prevenir, no es accidente. Suele ser imprudencia, negligencia, impericia. Otro tema, el 50% de estos traumatismos son intencionales, ¿sí? Son con dolo, podríamos decirlo desde el punto de vista legal. Hay intención. Suicidios, homicidios, violencia en la vía pública en general. Y la otra mitad no es intencional, como pueden ser vehículos, lesiones producidas en el hogar, en lugares de recreación, caídas en general, accidentes deportivos. 50 y 50. Quiere decir que más de la mitad, si son intencionales, pueden ser prevenidos. Más los de acá abajo, que no son intencionales, pero lesiones producidas en el hogar, accidentes de tránsito, accidentes deportivos, muchos tienen un alto porcentaje de ser prevenidos. Por lo tanto, podríamos, si se trabaja en prevención correctamente, podríamos disminuir, yo diría de que más del 50% de estas acciones. Hoy les decía que la muerte en un paciente que sufre un trauma grave o un politraumatismo puede ocurrir en 3 momentos fundamentales. En una primera etapa, en una segunda o en una tercera etapa. En la primera etapa es la etapa que se genera en el momento del siniestro, ¿sí? Y esto se debe a lesiones gravísimas, como pueden ser lesiones cerebrales de muy alta energía, lesiones medulares, porque el paciente puede morir por un shock medular, lesiones cardíacas de los grandes vasos. Esto en general ocurre porque en el momento del trauma se puede generar una perforación cardíaca por una costilla,
una laceración de la aorta descendente, un arrancamiento, un traumatismo de abdomen que pueda tener un arrancamiento de alguna de las arterias mesentéricas. De hecho, son de las causas más frecuentes en alto trauma, ¿sí? O en traumas de muy alta energía. Esas lesiones en general, los pacientes mueren en el lugar del hecho, ¿sí? Y en general ni siquiera alcanzan a llegar los primeros auxilios ante estas lesiones. Bien. Cuando el paciente muere en una segunda etapa, son los minutos u horas posteriores que le siguen al accidente, ¿sí? Y en general, aquí, estas lesiones se suelen generar por hemorragias, que quizás no son tan severas como la de la primera etapa, por una perforación cardíaca, por traumatismos de abdomen. Estos no los van a ver ahora conmigo, antes los veían acá cuando era semioquirúrgica. Ustedes van a ver en la materia de Vero, ¿cómo es que se llama? Me cambiaron todos los nombres. Con Vero Galcar. Clínica médica quirúrgica, ¿sí es? Ah, bueno, ahí. Van a ver lo que son los traumatismos graves del abdomen. Dentro de los traumatismos graves del abdomen, dentro de los abdómenes agudos traumáticos, como en realidad se llaman, existen el abdomen agudo traumático hemorrágico. Porque el hemorrágico puede ser traumático o no traumático, ya van a ver. En este caso son abdómenes agudos traumáticos, hemorrágicos, donde se lesionan las vísceras macizas que sangran en el abdomen son el hígado y el vaso, ¿sí? Bien. Que generan grandes sangrados que, de no tratarse de manera inmediata, nos vamos a quedar sin paciente. Otra situación que se puede generar cuando existe un traumatismo de tórax asociado acá es lo que nosotros llamamos hemotórax o neumotórax, ¿sí? Si bien los neumotórax pueden ser espontáneos, cuando uno padece de una enfermedad que se llama mullas congénitas, el hemotórax y el neumotórax, o el que también nosotros llamamos hemoneumotórax, que es la combinación de estas patologías, suelen generarse por traumatismos, ya sean cerrados o abiertos de tórax, ¿sí? Y generan grandes hemorragias. Este tema también lo van a dar en la clínica esa, quirúrgica. Y también lo van a dar cuando vean la kinefisiatría cardiorrespiratoria. También van a ver esta patología. Antes eran todas nuestras acá. Otra lesión que puede generar la muerte en esta segunda etapa, y a esta sí la vamos a ver nosotros, son las fracturas inestables de la pelvis. La pelvis es un anillo osteofibroso u osteofibroso ligamentario, ¿sí? Que contiene o forma la base de todo lo que es el contenido pelviano y abdominal. Cuando se lesiona la pelvis, esto es cuando se desarma la estructura pelviana, genera lo que nosotros llamamos pelvis inestable o pelvis abiertas. Tiene varios mecanismos de generarse, que ya los vamos a ver cuando empecemos el módulo siguiente. No me voy a explayar mucho ahora porque los voy a confundir un poco, pero tienen que saber que cuando una pelvis se abre o lesiona la articulación sacroiliaca posterior, se genera un sangrado de los plexos venosos que se encuentran dentro de los planos ligamentarios posteriores. La pelvis, cuando nosotros tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, sacroiliacos y sacrociáticos posteriores, tienen 3 planos. Y en el medio de esos 3 planos, ligamentos anteriores, medio y posteriores, se encuentran los plexos venosos, ¿sí? Esos plexos venosos, cuando esos ligamentos se abren, ¿sí? Se rajan literalmente, se lesionan y se rajan también, para explicárselo de una manera más práctica, estos plexos venosos. Y cuando comienzan a sangrar, no hay quien los pare.
y empiezan a acumular sangre en volúmenes tremendamente grandes. Un paciente con una pelvis inestable ingresa hablando en una guardia y a los 10 minutos está muerto. Por lo tanto, existen maniobras que ante la detección de una pelvis inestable, nosotros lo que hacemos es cerrarla, ¿sí? Cerrarla de manera externa, con lo que tenemos, con un cinturón, con una fronda, con una campera, ¿sí? Se pasa por detrás de la pelvis, se juntan, se cierra la pelvis desde las crestas ilíacas, se unen, hola, las rodillas, se juntan los pies y se ata arriba de la pelvis con algo. De esa manera podemos disminuir, no siempre anular completamente, el sangrado de esta pelvis, pero podemos tratar de que este paciente llegue en un mejor estado a esta guardia, a esta segunda etapa, y de esta manera poder ingresarlo a quirófano y hacer un cierre definitivo mediante un marco de ganso, un suscriptor externo, lo que tengamos en ese momento para poder cerrar la pelvis. Bien. Entonces, estas son las causas de muerte en segunda etapa. Y después, nuestro paciente politraumatizado puede fallecer en una tercera etapa. En esta tercera etapa suele ser, en general, puede ocurrir días, semanas, e incluso más de un mes o 2 meses después del trauma, y la muerte se da generalmente por complicaciones, como pueden ser las complicaciones infecciosas, la muerte por sepsis, por falla multiorgánica, y después de todo este episodio. Son todas las complicaciones que comienzan a surgir en este paciente luego de estas complicaciones. Ustedes saben que tuvimos un siniestro muy feo en la ciudad hace muy poquito, ¿no es cierto? Lo saben, están todos en conocimiento de eso. Bien. En este momento, uno de los chicos está muy grave, está con un cuadro casualmente de sepsis, por lo que están refiriendo, y esta sería una tercera etapa, ¿sí? Está cursando quizá una etapa. En el quemado las etapas son distintas. Eso lo vamos a ver el año que viene en Ortesis. Vamos a hablar exclusivamente un capítulo entero de lo que es el quemado. Pero estamos en una etapa 3, digamos, de alto riesgo, ¿sí? Todos estamos tratando de que salga todo bien, pero el paciente quemado es un paciente muy complejo, sumamente complejo. No tanto por la excesiva quemaduras, sino también por la profundidad de las quemaduras, por las localizaciones de la quemadura, y además acá hubo una explosión. O sea que hay un trauma que se genera por la onda expansiva, ¿sí? La onda expansiva también genera un trauma. Que puede ser un barotrauma, es un baro por exceso de presiones, que frecuentemente afecta a la vía respiratoria. Y esta vía respiratoria de estos pacientes quemados también ya está dañada, porque quizá existió la inhalación de humo, la inhalación, la quemadura de la vía respiratoria, la inhalación de tóxicos. Entonces estamos hablando de pacientes sumamente complejos, muy complejos, que tienen alto riesgo de generar insuficiencias renales, por la gran pérdida de electrolitos por la piel, por la extensión de la quemadura. Y bueno, estamos ante una situación bastante compleja. Bastante compleja porque la situación fue sumamente grave. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Alguien le preguntó? ¿Qué me querías preguntar? ¿Qué es la sepsis? ¿Qué es la sepsis? La sepsis es la infección generalizada que se produce como consecuencia de alguna bacteria que ingresó al torrente sanguíneo y comenzó a colonizar, ¿sí?, diferentes lugares, ¿sí? Y termina generando una falla multiorgánica como consecuencia de esta bacteria que no es podía combatir con ciertos antibióticos, ¿sí? Las bacterias tienen mecanismos
que generan resistencia, ¿sí? Por eso el uso de los antibióticos siempre tiene que ser muy consciente y no tomar antibióticos por cualquier cosa. Hay gente que le duele la garganta, no tiene fiebre, no tiene malestar general, solo tiene una molestia en la garganta que suele ser irritativa, alérgica, y empiezan a tomar antibióticos, ¿sí? Eso no es correcto. Las enfermedades virales tampoco se tratan con estos antibióticos para bacterias, se trata con antivirales. Entonces, mucha gente tiene cuadros virales y antibióticos. Entonces, los antibióticos deben ser utilizados a conciencia, porque si en el momento que los queramos utilizar para combatir algo en serio, ¿qué vamos a tener? Bacterias con resistencia microbiana. Entonces, vamos a tener bacterias con resistencia a los antibióticos. Entonces, después lo que servía para una cosa no sirve para otra. Por eso yo, la clase pasada, les conté que para las fracturas expuestas, ¿se acuerdan? Existen protocolos, ¿se acuerdan? Les conté, existen protocolos de antibióticos. Estos protocolos de antibióticos se actualizan, ¿sí? Año a año, ¿sí? Para saber qué cosas se pueden usar y qué no. Hubo antibióticos que se usaron muy intensamente durante mucho tiempo, pues generaron resistencia, se dejaron de usar 5, 6, 7, 8 años y de golpe empezaron a servir de nuevo. ¿Sí? Entonces, antibióticos que usaban hace 15 años, se tuvieron que dejar de usar y hoy se pueden usar de nuevo. O se usaron más o se usaron menos. Por eso es muy importante esto de no consumir antibióticos, para decirlo de una buena manera, al santo botón. Los antibióticos están indicados para patologías específicas. No hay que generar abuso de ellos, porque después los queremos usar para algo y no nos van a hacer. Bien. Bueno, pasemos un poco a lo que es la atención del politraumatizado, del traumatizado grave. Bien. Existen objetivos, ¿sí?, en la atención de estos pacientes. Todo lo anterior un poco era para explicarles qué cosas pasan en cada etapa. Lo primero que, con lo que nosotros debemos plantearnos en la atención inicial del paciente politraumatizado es en evaluar al paciente con precisión y rapidez, ¿sí? El paciente politraumatizado debe ser evaluado siempre con mucha precisión y rápido. Rápido porque no nos va a dar tiempo, ¿sí? Vamos evaluando a medida que vamos tratando, ¿sí? La palabra resucitar no es la de la Pascua. La palabra resucitar, los españoles la utilizan, digamos, como nosotros utilizamos la palabra reanimar, ¿sí? La reanimación de nuestro paciente tiene que estar con las prioridades de acuerdo a las lesiones que tiene nuestro paciente. Por eso nosotros evaluamos rápido, evaluamos precisamente para poder iniciar una reanimación en este paciente lo antes posible. Y siempre tenemos que tener muy claro y determinado cuáles son los recursos humanos y hospitalarios con el que contamos en la zona. ¿Sí? Dependiendo del lugar donde estemos, tenemos que conocer claramente cuáles son los recursos humanos y hospitalarios con los que contamos. No van a ser los mismos si estamos en una gran ciudad con hospitales de gran complejidad, de alta complejidad, que si estamos en una ciudad más chica, del interior, donde, bueno, hoy existe otra tecnología y uno puede tener otro tipo de herramientas, pero muchas veces esto ocurre en una zona rural, en pueblitos sumamente pequeños, donde los recursos quizás no sean los más tecnificados, ¿sí? Bien. Por eso es importante el poder detectar precozmente cuáles son las lesiones para poder ser derivados a tiempo. ¿Qué es el ATLS? El ATLS es un sistema de formación, ¿sí?,
que se enseña desde hace muchos años, espérenme, se los voy a mostrar. Es un programa de entrenamiento que tiene 3 niveles y está orientado. Los 3 niveles están orientados a personal médico. Y el nivel 1 está orientado a personal médico y no médico. Esto quiere decir que el nivel 1 de ATLS lo puede realizar cualquier profesional de la salud, cualquiera, ¿sí? Y si alguna vez lo pueden hacer, yo les recomendaría que lo hagan. La formación de ATLS es una formación para el manejo agudo de los pacientes traumatizados y politraumatizados. Brinda muchísimas herramientas para hacer lo que corresponde, fundamentalmente en el lugar del hecho, ¿sí? Y enseña el manejo inicial de estos traumatizados y politraumatizados, maximizando la posibilidad de sobrevida que tienen estos pacientes. Fue creado por el Colegio Americano de Cirujanos, allá por el año 78, 1978. Yo tenía 6, 7 años. La creación se le adjudica al doctor James Timmer, quien comenzó a trabajar en este apoyo vital avanzado en trauma, que es lo que quiere decir la sigla ATLS en inglés. Y a partir de allí, en la formación del personal médico y no médico, trabajadores de la salud todos, en este plan, ha hecho que los pacientes traumatizados y politraumatizados aumenten muchísimo la sobrevida, ¿sí? Todo el personal paramédico, ¿sí? Que muchas veces ustedes ven, lo van a ver en muchas películas, en muchas series, fíjense que manejan muchísimas cosas, ¿sí? Manejo de la vía aérea, intubaciones, etc. Y muchos de ellos no son médicos, son paramédicos, o son personal de salud, licenciados en enfermería, muchos son kinesiólogos. Yo conozco muchos kinesiólogos que han hecho este curso de ATLS. Y realmente es sumamente útil, es de muchísima utilidad, es muy intensivo, es un curso que se realiza de manera muy intensiva y se puede hacer, bueno, los médicos lo podemos hacer en los 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel que es para todos, para todo el personal de salud, ya ese nivel brinda una formación muy sólida. El segundo nivel es para manejo inicial de alto trauma y el tercer nivel tiene diferenciadas las especialidades. Hay un nivel 3 para cirujanos generales, un nivel 3 para neurocirujanos, un nivel 3 para traumatólogos, un nivel 3 para médicos de terapia intensiva, ¿sí? Es sumamente valioso la formación que brinda. Es duro y es bastante intenso. ¿Qué necesitamos saber nosotros para tener o para conocer cómo se realiza esta atención inicial? Debemos saber cuáles son las etapas que tiene esta atención inicial del politraumatizado. Lo primero que vamos a tener que saber es saber cuál es la preparación. ¿Están nuestros sectores de atención inicial preparados para recibir un politraumatizado? ¿Está nuestra ambulancia que va a ir a buscar a nuestros pacientes politraumatizados, preparados con los elementos para ir a buscarlos? ¿Está el personal preparado para ir a buscar un politraumatizado? Todas esas preguntas nos vamos a hacer acá en la etapa de preparación. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a preparar todo. Todo esto requiere de una preparación específica. No vamos a hablar específicamente de cada preparación, pero cada sector, el prehospitalario, el hospitalario inicial y el hospitalario especializado, va a tener una preparación distinta. Bien. Luego se van a hacer los triajes. ¿Alguien sabe lo que es un triaje? ¿Alguien sabe lo que es un triaje? ¿Nunca escucharon hablar de un triaje?
Evaluar el estado de gravedad que tiene el paciente para ver si es prioridad o no, o cuál es más prioritario. Perfecto. ¿Podés repetirlo si te escuchan los chicos acá? Evaluar el estado de salud del paciente cuando llega o cuando se lo recibe para ver cuál es la prioridad si hay más de un paciente. Bien. Evaluar a cada una de las personas que tenemos nosotros accidentadas o politraumatizadas para saber quién es el que está más grave y quién es el que necesita atención más rápida. ¿Sí? Eso es un triaje. ¿Sí? ¿Y en qué consiste un triaje? En la valoración específica de cada una de las personas. Obviamente, cuando estamos hablando de un accidente donde hay 3 o 4 personas accidentadas, es más fácil. Pero cuando estamos hablando de una catástrofe, donde hay muchísimas personas afectadas, yo creo que algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. ¿Pero escucharon hablar de Cromañón? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de la tragedia de Once? ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Porque 11 podría haber sido mucho peor. Cuando Uno tenía emergencia y el otro no, ¿o no? Repetilo. La preparación del lugar para La, cualquier emergencia. más que la preparación del lugar, hubo un antes y un después de Cromañón. Hubo un antes y un después de Cromañón. Cuando ocurrió Cromañón, ustedes saben que Cromañón era un boliche, estaba habilitado para los recitales, etcétera. Estaba habilitado con un techo, el techo que era de un material tipo media sombra, plástico. Las salidas de emergencia las tenía, pero estaban cerradas, clausuradas, no trabadas, clausuradas. Las puertas, en vez de abrir hacia afuera, como pueden abrir hacia afuera, abrían hacia adentro. Se ingresó con las famosas bengalas, ¿sí? Eso lo escucharon alguna vez. Bien, se prendió una bengala, se prendió el famoso techo con ¿cómo es? De media sombra, se empezó a quemar, ¿sí? Se incendió, ¿y qué pasó? Eso se transformó en una trampa mortal. La combustión generó varias cosas, ¿sí? La combustión genera, en primer lugar, monóxido de carbono. Lo saben a eso. Bien. El monóxido de carbono es mucho más afín que el oxígeno en la hemoglobina. Por lo tanto, compite y le gana. Pero además, hubo combustión de plástico. Cuando se produce combustión de plástico, ¿qué pasa? ¿Qué otros gases se desprenden? Gas derivado del cianuro y gas derivado del arsénico. Esto es gas arsina y gas cianhídrico. En 9 segundos ingresan y pasan la barrera. Por lo tanto, la gente murió inconsciente, asfixiada y quemada. No hubo una organización en sacar a los pacientes, a las personas de ahí adentro. La gente que entraba a ayudar con la mejor de las intenciones, ¿sí? Entraba, pero no salían, porque en unos pocos segundos, entre el monóxido, el gas arsina, el gas anhídrico, la alta temperatura que había ahí adentro, te dejaban inconsciente y quedabas como una persona más atrapada. Por eso siempre hay que ser muy consciente cuando uno va a ingresar a un lugar, a ayudar,
debe evaluar los riesgos e ingresar con los elementos que sean necesarios. Porque si no, aumentamos el riesgo a personas que están externas a la situación que está ocurriendo. Por eso es muy importante, cuando suceden las catástrofes, tener la cabeza muy clara de qué se va a hacer y cómo se va a realizar. ¿Qué sucedió acá? La gente hizo lo que pudo, empezaron a llamar las ambulancias de donde sea. El sistema de emergencia de Buenos Aires no estaba organizado. No estaba organizado, era un caos. Llegaban, levantaban el paciente las personas que sacaban, muchas de las personas que sacaron ya estaban muertas. Y vieron prioridad de carga a personas que estaban fallecidas. Y los que tenían posibilidad de sobrevivir, no sobrevivieron, porque el triaje no se realizó. Por eso es tan importante ese triaje, que sí ocurrió en la tragedia de Once. Luego de Cromañón, yo tengo dos colegas amigos que tuvieron la atención de personas de Cromañón, por eso sé qué fue lo que pasó de primera mano, uno en la emergencia y otro en el hospital de clínicas. Empezaban a recibir muchas personas lesionadas, muchos cadáveres. No había un centro de información, no había ningún lugar donde estuvieran anotadas las personas fallecidas, las personas atendidas, los familiares deambulaban por todos los centros hospitalarios en la ciudad y no sabían ni dónde estaban, ni quiénes eran, nada. Y eso no puede suceder. Eso no debe volver a suceder nunca más. Otra de las cosas que nunca más tiene que volver a pasar en este país es eso. Luego de eso, se realizó toda una organización a nivel del FAME, a cargo del doctor presente, hoy en el momento a cargo, se planificó todo un sistema de abordajes, de circulación, de prioridades llamados, con defensa civil, con bomberos, con la parte con los hospitales generales, con los hospitales especializados, como son el Hospital de Quemados de Buenos Aires, etc. Y todo eso hoy está planificado. Cuando ocurrió la tragedia de Once, si hubiera pasado lo mismo que en Cromañón, no hubieran sido 50.000, hubieran sido mucho más. Pero ya para el momento de Once, inmediatamente se cortaron los accesos, se dio el comunicado, se cortaron los accesos a las principales arterias de derivación, se activaron los sistemas de helicóptero, se activaron las vías de acceso, la información a los hospitales, se generó esto, la llegada inmediata de personal que realizaba triajes. ¿Sí? Entonces, los pacientes que tenían rojo, naranja, eran sacados de manera inmediata y evacuados. ¿Sí? Los blancos, los azules, los verdes, que son los que tienen afecciones más leves, eran manejados por personas que estaban colaborando y los llevaban en ambulancias, etc. Los amarillos también iban en ambulancias, pero con otra prioridad de atención. Y por último, se levantan los pacientes fallecidos. Pacientes fallecidos que se marca con negro, ¿sí? Es el último que es levantado. ¿Sí? No tiene sentido levantar a una persona fallecida en catástrofe. Ya está fallecido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a revivir? No. Si constatamos el fallecimiento sin posibilidad de nada, está fallecido, es el último que se retira del lugar. Porque si no, pasa como en Cromañón y aumenta la mortalidad de todo. Entonces, para eso sirve el triaje. Que ahora les voy a mostrar cómo se clasifican los pacientes. Luego, nosotros llamamos la revisión primaria. La revisión primaria es la primera evaluación
que nosotros hacemos de manera general a nuestros pacientes, y ya la vamos a ver. La resucitación es la reanimación inicial. Revisamos, detectamos las lesiones, vamos reanimando. Luego viene una revisión secundaria. Esas tres cosas se van haciendo permanentemente. Una vez, otra vez, otra vez. Luego viene la etapa de los tratamientos definitivos y las derivaciones a las especialidades o a las unidades, a la unidad de terapia intensiva, a la unidad coronaria, a la unidad de quemados, etc. Ahora vamos a ir específicamente con cada una de estas cosas. Cuando hablamos de preparación, un poco ya se lo conté, hablamos de la preparación prehospitalaria, ¿sí? Donde nosotros evaluamos todos los materiales que presentan nuestras unidades, vehículos de transporte, en este caso las ambulancias, y de qué se tienen que ocupar estas personas que van a ir a hacer la atención prehospitalaria. De controlar la vía aérea, de controlar la hemorragia del paciente, de detectar la presencia de un shock, ya sea por dolor, por sangrado, ¿sí? Y se inmovilizan las fracturas. Eso ocurre todo en esa etapa. En esa etapa es que se lo desnuda para ver. No, porque estás en la vía pública. Ya vamos a ir a esa etapa. Verás. Ya vamos a ir ahí. Y en la fase hospitalaria, ¿sí? Es donde nosotros vamos a trabajar en el área específica, con los elementos y materiales y el personal capacitado, donde vamos a tener la sala de rayos, el laboratorio, quizás tengamos un tomógrafo para poder evaluar mejor a nuestro paciente, y los elementos de bioseguridad. Acá está lo que nosotros hablamos del triaje, ¿sí? Es un método de selección y clasificación del paciente basado en los recursos disponibles y en las necesidades de tratamiento que tiene nuestro paciente. Un paciente que tiene rojo, ¿sí? Es un paciente que necesita atención inmediata. Es un paciente con alto riesgo de vida. Un triaje 2, que es el naranja, es un paciente que ante cualquier situación se nos puede decomponer rápida, ¿sí? Por lo tanto, debe ser asistido dentro de los 30 minutos posteriores al trauma, y no más. El amarillo, que es el 3, es un paciente que requiere medidas diagnósticas, que requiere atención terapéutica de urgencia, pero que su atención puede llegar a demorarse hasta 2 horas, y no más. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Alguien sabe qué es una urgencia y qué es una emergencia? ¿La urgencia puede esperar un ratito más antes que la emergencia? Exacto, la urgencia te da tiempo que te tomes un mate, para que les quede claro. Termino de tomar el mate y lo atiendo. La emergencia, no. La emergencia es un paro cardiorrespiratorio. Eso es emergencia. La urgencia puede ser un paciente que ingresó o ingresa con un dolor precordial, que yo creo que puede estar sufriendo un infarto, termino de tomar el vaso de agua y lo voy a atender. ¿Está? Esa es la diferencia. Un profesor mío decía otra cosa, porque era fumador. Era un profesor, era emergentólogo, entonces él decía que lo dejaba terminar, decía, como soy totalmente anti-cigarrillo, digo el mate o un vaso de agua. Hablando de mate, no me han convidado un solo mate en lo que va de la clase. Bien. Dicho sea de paso, ni un mate me dieron todavía. Bien, el paciente que es verde, ¿sí? Triaje 4, es un paciente de menor complejidad que no tiene un riesgo evidente de vida y que probablemente pueda ser atendido en un área sin urgencia o en una institución de menor complejidad o en un centro de salud, o puede esperar en la guardia un rato más. Y por último, el azul es un paciente que presenta una condición clínica que puede ser quizá
una fractura de muñeca, por decirles una lesión banal, sin desplazamiento, que bueno, que puede ir, fue el accidente recién, y bueno, puede ir mañana a la mañana, si no está muy dolorido, a la guardia del consultorio, la guardia del hospital. Y después tenemos que sumarle el blanco, que son los pacientes que no fueron afectados con nada, bien, me dieron el mate, y los negros, ¿sí?, que son los pacientes fallecidos, ¿sí? ¿Alguna vez vieron la película Rescatando al Soldado Ryan? ¿La vieron? ¿No? Mírenla. Los primeros 20 minutos son espantosos, tremendos. Es el desembarco en la Segunda Guerra Mundial, es el famoso desembarco en Normandía. Si ustedes la vieron y recuerdan esa primera escena, que vienen en el mar viene, que es una coctelera, abren, desembarcan los soldados, y desde el otro lado desembarcan los aliados, y desde el otro lado los alemanes comienzan a ametrallarlos. Se genera una matanza tremenda. Y van a ver a un personaje que es vestido de combate, con la cruz roja en el brazo, ¿sí?, con un casco, con una mochila, que va tateando al ras del piso y va poniéndole una marca a cada uno de los soldados que están caídos. Eso es un triaje de guerra, ¿sí? Ese enfermero o médico está haciendo la selección de a quienes hay que rescatar y a quienes no. Mírenlo. La película es fabulosa, dura como la miércoles. Esos 20 minutos no van a entrar, porque yo me acuerdo que la vi en el cine, me quería parar y la miércoles. Era una cosa espeluznante. Me acuerdo todavía, se me están dando los pelos. Pero mírenlo para ver cómo es el triaje que hace esa persona que está a cargo de la salud, y cómo va marcando con colores, con pintura, en este caso, sobre la parte frontal o lo que se ve de estos soldados que están caídos. Eso es un triaje de guerra. Es un triaje de guerra, antiguamente un triaje distinto. Era marcar a quienes tenían más posibilidades de sobrevivir para volver, para curarse y volver a combatir. Era otro concepto. No es el mismo. Muy rico. Bien. Seguimos. Bien. Vamos a empezar con lo que es la revisión primaria de nuestro paciente. Bien. Lo primero que tenemos que hacer antes de la revisión primaria de nuestro paciente es identificar cuáles son las situaciones de este paciente que están amenazando la vida de este paciente. Bien. Y realizar el tratamiento de todas estas amenazas hacia la vida de este paciente en función de las lesiones sufridas y los mecanismos de lesión. Eso suena muy lindo, pero hay que hacerlo de manera muy rápida, evaluando, como yo les explicaba, de manera rápida y eficiente. Rápidamente tenemos que tener a nuestro paciente en la sala de shock, que es lo que se llama, o la atención de urgencias de lo que es una guardia, ¿sí?, para que rápidamente el paciente sea, mientras es evaluado por un profesional de la guardia, el resto está colocando las vías periféricas, sacando la ropa para evaluar de manera rápida. No es que haga una cosa, espero, se hace todo al mismo tiempo, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Y en esta revisión primaria es donde nosotros vamos a utilizar esto que nosotros vamos a llamar, o se llama en el ATLS, el ABCDE. El ABCDE es indispensable para mantener las funciones vitales de nuestro paciente y realizar la reanimación del mismo al mismo tiempo. A significa, viene de airway, vía aérea.
En el punto A, ya vamos a ir a verlo después cada uno. En el punto A dice salvaguardar, ¿sí?, o la vía aérea, esto es mantener la vía aérea permeable. Cuando hablamos de vía aérea, hablamos de la vía aérea superior. Permeable y controlar la columna cervical. Son los dos primeros pasos que vamos a dar. ¿Cómo se realiza de manera rápida esto? Se abre la boca del paciente, nos fijamos que no tenga ningún elemento, que no tenga dientes, ¿sí?, o el trauma facial, que no tenga un pedazo de macizo facial metido en la boca, que no tenga una dentadura, que no tenga una piedra, que no tenga un chicle, un caramelo, algo que nos pueda obstruir la vía aérea superior. Y lo otro que tiene que estar inmovilizado desde el vamos es la columna cervical. Recuerden cómo son los espacios medulares en la columna cervical, dorsal y lumbar. ¿Los recuerdan de anatomía? ¿Cómo es el canal vertebral? ¿Cómo es en relación a los espacios? ¿Vieron las vértebras alguna vez? Sí. Bien, que sí, porque... Bien, el brazo se va ensanchando. Me quedo más tranquila. Bien, en la columna cervical es muy chiquito el espacio, ¿sí? Es un canal delgado, estrecho. Y a medida que va hacia abajo, a caudal, se va ensanchando. Por lo tanto, si se genera una fractura a nivel cervical o una obstrucción, que es la salida de un disco intervertebral por algún mecanismo de latigazo, eso ya lo vamos a ver en el módulo que viene, a las fracturas de la columna cervical específicamente, y vamos a completar esto. El espacio que tiene la columna cervical es mucho más chico que el resto. Cualquier fragmento óseo o discal que ingrese en el canal le lesiona la médula de manera inmediata. Por lo tanto, la inmovilización de la columna cervical debe ser inmediata. Si hay collar cervical, con collar cervical. Y si no hay collar cervical, con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Con lo que hay, se inmoviliza la columna cervical. ¿Está? Bien. La vía aérea permeable y la estabilidad de la columna cervical como los puntos iniciales. Si no hacemos eso, no podemos seguir haciendo más nada. Bien. El segundo punto. Tenemos que evaluar que nuestro paciente esté respirando y ventilando. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir el otro? Respirando, que esté ingresando, saliendo aire, y respirando, que esté respiración celular. Respirando quiere decir que esté haciendo el intercambio gaseoso. Y ventilando quiere decir que esté realizando la mecánica ventilatoria correspondiente. Correcto. Seguimos al siguiente, ya vamos a hablar de cada uno. Punto C, o sea, la B viene de breathing, que es respiración. El C viene de circulation, circulación. Mantener la circulación sanguínea, me refiero, o el volumen sanguíneo, y controlar las hemorragias visibles, las que veo, ¿sí? Y las que no veo también, porque puede haber hemorragias internas, en un traumatismo severo de abdomen, y el paciente puede estar entrando en shock hipovolémico. Y vamos a encontrar algunos signos que ahora vamos a ver. El punto D es el déficit neurológico. Es una evaluación rápida de valorar el estado neurológico. Lo hacemos rápidamente, si el paciente está en alerta, si responde a órdenes simples, si responde a dolor, si no responde. Y después trabajaremos en base a la escala de Glasgow. Es la escala que nos va a valorar la magnitud del trauma craneoencefálico. Eso lo van a ver, antes lo dábamos también en quirúrgica, eso lo van a ver en la kinesiatría neurológica. Y por último, lo que me consultaron hoy desde casa, esto de la E, exposición,
que es donde nosotros desvestimos de manera completa al paciente, lo miramos enterito, de adelante, de atrás, de costado, de todos lados, buscando otras lesiones. Y luego lo volvemos a abrigar, a cubrir, le sacamos las ropas mojadas que pueden llegar a tener, porque el paciente puede estar todo mojado, húmedo, lleno de barro, lo desvestimos enteros, lo observamos, lo miramos y lo volvemos a cubrir nuevamente y lo abrigamos porque el paciente politraumatizado, por más que no haga frío en la zona, el día como hoy, que no es un día frío, un día templado, el paciente politraumatizado me va a hacer una hipotermia. Imagínense en los inviernos crudos o en las zonas donde hay mucho frío. Al paciente lo termina matando, la hipotermia y no el trauma. Bien. ¿Y por qué miramos al paciente por todos lados? ¿Por qué lo desvestimos y buscamos? A veces el paciente está consciente y nos puede decir, ay, como me decía un paciente a mí me duele algo en la espalda. ¿Qué será que tiene en la espalda? Lo digo, bueno, tenía otra tramontina metido en la espalda. Lo habían acuchillado. Tenía otra tramontina así, metido en la región de tórax. O como yo les decía la otra vez, pasamos la mano por detrás de la pierna y nos encontramos que hay sangre. Y la exposición de la fractura no fue adelante, sino que fue atrás. Raro, pero pasó. O bien, un paciente que se nos quejaba, un accidente con un camión, de que le dolía el hombro. Lo único que nos decía era que le dolía el hombro. Cuando lo desvestimos, estaba todo mojado. Claro, le había explotado el termo, el mate, se había quemado, todo el hombro quemado de ahí. Le dolía la quemadura, no porque tenía una fractura. Porque él movía el brazo. Se movía, lo movía y decía que le movía el hombro, estaba todo quemado. Para eso sirve la exposición, para poder ver. Bien, vamos punto por punto. Vamos a la vía aérea permeable y a la protección inmediata de la columna cervical. Como les decía hoy, tenemos que asegurar que la vía aérea esté permeable, que la boca no tenga ningún elemento, que en la garganta no haya nada. Abrimos la boca del paciente. Buscamos algo, o la mano, o lo que sea, y sacamos todo lo que hay adentro de la boca del paciente. Todo. Simultáneamente, ¿sí? Inmovilizamos la columna cervical con lo que tenemos, con lo que haya. Tenemos collar cervical, mucho mejor. Si el paciente tiene una retracción del maxilar hacia atrás, lo que hacemos es enganchar el maxilar o liberarlo de la articulación y llevar el mentón hacia adelante, para que no obstruya la vía aérea, porque muchas veces el paciente en un estado de relajación lleva hacia atrás todo el maxilar inferior y obstruye la vía aérea. La liberamos. Y aspiramos, si el paciente tiene secreciones, sangrado, etc., aspiramos todo lo que pueda haber en la vía aérea. ¿Está? La limpiamos. Esa es la maniobra de desobstrucción. Esta. ¿De acá o de acá? Bien. ¿Qué vamos a buscar en la vía aérea? Cuerpos extraños, fragmentos óseos, dentaduras, de todo. Podemos encontrar de todo. Fragmentos de hueso, chicles, caramelos. En un paciente que no tenga afectado el estado de conciencia, va a ser más fácil. En un paciente que sí tenga afectado el estado de conciencia, seguramente se va a necesitar una vía aérea definitiva, mantenida. Esto quiere decir que el paciente pueda ser intubado. En la etapa de respiración, ventilación y oxigenación, que es la etapa B, lo que nosotros tenemos que es asegurar una buena oxigenación de nuestro paciente. Y esto se realiza realizando una evaluación, exponiendo el cuello, exponiendo el tórax, determinando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y la profundidad de las respiraciones, ¿sí? Por otra parte, tenemos que observar el color que tiene nuestro paciente, porque si el paciente tiene mecánica ventilatoria, estamos viendo que expanden sus pulmones, ¿sí? Se expande el tórax, pero lo estamos viendo un poquito azuladito, un
poquito cianótico. Quizás nos dijeron que el paciente lo sacaron de un ambiente donde hubo un incendio. Cuidado, porque ese paciente puede estar intoxicado con monóxido de carbono. Y en algún momento el monóxido va a llegar a tal nivel en sangre que va a hacer que me deje de realizar la mecánica ventiladora. Entonces, eso hay que determinarlo de manera rápida. Hay que inspeccionar, palpar el tórax, auscultarlo, detectar la presencia de lesiones en el tórax, percutir el tórax, ¿sí? A veces podemos encontrar matidez en una zona de percusión donde no la debería haber. Auscultarlo y asegurarnos que la mecánica y el intercambio gaseoso se estén realizando. Fundamental. En relación a la circulación, que es la letra C, y el control de las hemorragias, sabemos que es la causa secundaria de muerte más frecuente. Y se debe por shock hipovolémico, esto es, por pérdida de volúmenes de sangre. Por lo tanto, hay que revisar claramente el estado hemodinámico de nuestro paciente e identificar cuáles son los lugares que están sangrando, ya sea internos o externos. Los externos son más fáciles, los vemos, los tenemos que comprimir para que dejen de sangrar. Pero los internos van a ser un poquito más difíciles, ¿sí? Quizá con una primera evaluación podamos auscultar y encontrarnos con una zona de matidez o de sonoridad a nivel del tórax, y podemos pensar que puede haber un hemotórax en el caso de matidez, o en el caso de que encontremos un aumento de la sonoridad o timpanismo, vamos a darnos cuenta de que hay un neumotórax, ¿sí? Eso es importante también. Y por otra parte, buscar a nivel del abdomen, que el abdomen no esté distendido, duro, que podamos profundizar la mano. Generalmente en un abdomen que hay sangre libre, nuestro abdomen va a empezar a generar lo que se llama la defensa en una primera etapa, ¿sí? Y luego lo que se llama el vientre en tabla, que es generado por la irritación del peritoneo. La panza se pone dura como una piedra. Yo quiero meter la mano y no puedo. Eso se refiere a que hay irritación del peritoneo. A nivel de las hemorragias, tenemos que diferenciar si es un sangrado arterial, ¿sí? Sangrado arterial va a ser un sangrado en jet, ¿sí? Es una arteria importante. Un sangrado venoso, que es un sangrado que se empieza a desparramar sin este latido. Y el sangrado capilar, que es un sangrado de mucho menor jerarquía, que es el que sucede habitualmente a nivel de las manos, de los pies. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es esto. Las puntas de los dedos azules. Eso quiere decir que ese paciente o está con muy poco volumen sanguíneo o está respirando muy mal. Generalmente la diferencia está en que el paciente que está sin oxígeno está más azulado, está más cianótico, y el paciente que está con una hipovolemia está más en un color más pálido, más grisáceo. Bien. ¿Qué más? Es importante que tengan en cuenta, como evaluación rápida para el lugar del hecho de un paciente, ustedes saben que nosotros tenemos aproximadamente una presión sistólica y una diastólica, ¿sí? Una presión sistólica normal puede ir entre 9 a 12, 13, y la diastólica debería estar por debajo de 9, 100. Cuando hablamos de presión diastólica de 9, ya estamos hablando de que está alta, que la mínima está alta, ¿sí? Debería estar siempre en 8, 6, 7, 8. Bien. Cuando nosotros palpamos un pulso radial, ¿sí? Que todos se pueden tocar, nosotros sabemos que ese paciente tiene más de 80 milímetros de mercurio de presión sistólica. Si yo puedo palpar el pulso radial, quiere decir que como mínimo ese paciente tiene 80 de sistólica. Estamos bien.
sería mejor un poquitito más, pero bueno, tiene 85. Si yo voy a buscar a un paciente politraumatizado, ese pulso radial y no lo encuentro, quiere decir que el paciente tiene menos de 80 milímetros de mercurio, de presión sistólica, de la máxima estamos hablando. Entonces me voy a otro pulso, que es el femoral. Palpo el femoral, lo encuentro. Si no tiene pulso radial y tiene pulso femoral, quiere decir que ese paciente está en como mínimo en 60 milímetros de mercurio de presión sistólica. Así no fue. Si no encuentro el pulso femoral, vamos a empezar a agarrarnos fuerte los pantalones, como digo yo, porque vamos a tener que salir. Ahí, ese paciente se está hipotensando. Ya está entrando en un shock hipovolémico. No lo palpo al femoral y me voy al carotidio, que es un pulso central. El pulso carotidio se palpa hasta 40 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene menos de 40 milímetros de mercurio, no lo voy a palpar. Ya estamos en una hipotensión gravísima. Bien. Esos 3 pulsos los tienen que saber siempre, porque es el que van a hacer o evaluar de una manera rápida en los casos. Acuérdense que ustedes, como futuros integrantes de los equipos de salud, ya hoy, en tercer año, saben más que el promedio de la población general. Y si hay un accidente acá en la esquina, ninguno se va a hacer el tonto. ¿Sí? Ustedes saben más que el resto. ¿Está? Por lo tanto, nadie se hace, yo me voy. No. No. ¿Está? Y el día que sean profesionales y hay un accidente en la ruta, no se van a los miércoles. Porque ustedes saben más que el promedio de la población en general. ¿Está? Los otros días fue una explosión a la vuelta de mi casa. A la vuelta de mi casa, yo vivo a la vuelta. Escuché la explosión y salí corriendo como estaba. En OJ con un show y una ambulancia. Estaba preparando una jota porque tenía un torneo al otro día. Así como está salí, ¿qué pasó? No sé, algo explotó. Me fui a la esquina. Me fui a la otra esquina y me encontré con la situación. Llegué antes que la ambulancia. De algo voy a servir. Porque sé el promedio más que la población general. Y antes que los que no saben hagan una macana, estamos bien para eso. ¿Está? El accidente no es un claro. Claro. Me necesita primero. De panas me necesito lo puedo llamar, no soy eso. No es lo mismo que haya un kinesiólogo que sabe cómo movilizar a un paciente, que sabe cómo movilizarlo, que haya gente que no tiene ni idea. Después llegar a la ambulancia, llegar a los médicos, llegar a los enfermeros, ayudamos, colaboramos, nos ponemos al servicio. Y si no hay nadie, o hay 2 policías, o hay gente de la zona, ustedes saben más. Por lo menos saben lo que no tienen que hacer. Ya es un montón. Entonces nadie se hace tonto y todo el mundo ofrece su ayuda. Desde su lugar, hoy por hoy pueden decir, soy estudiante de kinesiología de tercer año en el curso de Madrid. ¿En qué te puedo salir? ¿Ah? Sí. En el caso de una hemorragia, se puede hacer Una compresión, fundamentalmente. Siempre es mejor comprimir y hacer un contenido. A veces no te queda otra realidad, es hacer una compresión con fuerza. Colocas lo que tengas con fuerza. Mucha fuerza. Si un sangrado arterial, se mantiene. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Y normalmente cuando llega la ambulancia suelen tener unas vendas que se llaman vendas de S-March, que son como unas bandas, como unos rollos de venda de goma, que lo que nosotros hacemos es como cortar la circulación un ratito ahí. Lo cual no hay que tenerlo mucho tiempo, simplemente uno lo coloca para que nos dé tiempo a que no se siga desangrando un paciente. O manguitos también se pueden utilizar. El manguito como el que usas para tomar la presión, lo colocas, lo insuflás y pasás la presión por encima
de la presión sanguínea que hay. Entonces, de esa manera se corta la hemorragia. Lo que pasa es que no se puede tener tanto tiempo, porque genera isquemia en el resto del miembro. ¿Mm? Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este paciente que está con un sangrado activo? El estado de conciencia. Es un paciente que está hipotenso, la perfusión cerebral disminuye. ¿Qué hacemos siempre que una persona se desmaya? Porque se le bajó la presión. Lo acostamos en el piso, colocamos la cabeza abajo, levantamos las piernas hacia arriba, ¿sí? Para que la sangre vaya a la cabeza. Bien. La coloración de la piel, ese color ceniza, azulado. El azulado es más de cianótico, el ceniza y pálido es más del paciente que está con un sangrado activo. Y lo que le explicaba hoy de los pulsos centrales, del femoral, que se palpa hasta 60, del parotidio, que se palpa hasta 40, y el de radial, que se palpa hasta 80. Vamos al déficit neurológico. ¿Qué tenemos que hacer acá? Una evaluación neurológica rápida en este paciente, establecer si el paciente está consciente o no está consciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es observar los ojos. Cuando observamos los ojos, vamos a determinar el tamaño, la simetría y la reactividad de las pupilas. Si nosotros tenemos un paciente, ¿saben lo que es la miosis y la midriasis en el ojo? ¿No? Muy bien. Hay cosas que no están dando, entonces no hay ningún problema. ¿Es la dilatación de las pupilas, puede ser? Correcto, correcto. La miosis es cuando la pupila queda chiquititita, cuando hay un exceso de luz y las pupilas se hacen chiquitas. Pensemos en un gatito. ¿Vieron los gatitos cómo se les achican y se agrandan las pupilas? Bien, cuando es de noche, ¿cómo tiene las pupilas el gato? Completamente dilatadas. Se ve apenas un bordecito del color de su ojito amarillo y una bolita negra así enorme adentro del ojo. Bueno, eso es una midriasis, ¿sí? Así tenemos los ojos nosotros cuando estamos de noche. Se abre, ¿sí? Para que ingrese la luz, porque si no, no vemos. Y cuando hay mucha luz, hay un sol tremendo y quedamos así medio chino, porque ya no sabemos cómo achicar, el achicamiento de la pupila ya no nos alcanza, ¿sí? Se hace una miosis, que es cuando vemos el ojo del gatito, que es como una rayita, así que se ve nada más. En nosotros pasa lo mismo. Es muy importante en un paciente politraumatizado con traumatismo craneoencefálico la evaluación de las pupilas. Ustedes van a ver que con una pequeña linterna, nosotros tenemos el paciente acostado, ponemos una mano acá y con una linterna hacemos esto. Y después lo hacemos con la otra. ¿Qué miramos? Que esta pupila reaccione a la luz, se achique y se agrande, y lo mismo que haga esta. Muchas veces nos encontramos con que esta pupila reacciona y esta no. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos indica que una pupila reacciona y la otra no? En una persona que no tenga problemas en el ojo, por supuesto, ¿no? Quizás que una patología ocular previa nosotros no sabemos. Pero habitualmente quiere decir que si una pupila no reacciona, está generando una cosa que se llama signo de foco. Me está indicando que en algún lugar del hemisferio hay algo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el signo? Signo de foco, es un signo de foco. Es como cuando un paciente no mueve un brazo y el otro sí. Es porque a nivel encefálico está ocurriendo algo que me informa que en ese territorio cerebral hay algo que está lesionando, o un hematoma subdural, o un hematoma epidural, o una hemorragia. Me está indicando que hay un foco de algo, por eso es signo de foco. Cuando ninguna de las dos pupilas reacciona a la luz y se encuentra completamente dilatada, estamos ante una muerte cerebral, muy probablemente, un gran edema cerebral, ¿sí?
o un gran edema cerebral que esté alterando muy severamente esta cuestión del estado de conciencia del paciente. En general, cuando hay una midriasis bilateral, es porque el paciente tiene una muerte cerebral. O a veces están dilatadas y reaccionan poco, en ese caso todavía no, pero la midriasis bilateral es complicada. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, más hoy, es que esta reacción de las pupilas puede estar alterada por consumo de sustancias. Y a veces, quizás tenemos una dilatación pupilar o una miosis, o sea, una midriasis o una miosis, consecuencia del consumo de alguna sustancia y no reaccionan tan rápido a la luz. Así que todo eso lo tenemos que averiguar en todo este momento. Hoy damos una clase larguísima, pero esto se hace todo muy rápido. Después tenemos que ver si el paciente está en alerta, si el paciente responde, o si el paciente puede estar somnoliento, medio dormido, y le digo hola, y abre los ojos y le dice hola. O por ahí te contesta alguna incoherencia, pero por lo menos responde. Cuando no responde a una pregunta, lo que nosotros hacemos es muchas veces pellizcarlos acá abajo. Entonces, ahí es como que se movilizan, o se responde al dolor, y después hay una situación que es la que no responde. Esto es una manera rápida de evaluarlo. En realidad, después se va a realizar lo que nosotros llamamos escala de Glasgow, que evalúa y puntúa la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta ocular. Bien. Luego viene la exposición y el control del ambiente, que es lo que nos preguntaba hoy uno de los chicos. Acá al paciente nos desvestimos de manera completa, lo miramos de adelante, de atrás, de costado, nos fijamos que no haya alguna otra alteración y luego sí lo cubrimos con cobertores para evitar que el paciente se nos enfríe, nos haga una hipotermia. Cuando pasamos a la etapa de reanimación, ¿sí? Todo esto se va realizando de manera simultánea con la atención que vimos hasta ahora, con el ABCD. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir diagnosticando o reanimando a nuestro paciente, aunque no tengamos un diagnóstico. La reanimación se inicia en base a la sintomatología del paciente, no al diagnóstico, porque todavía no lo hicimos, no sabemos qué lesiones tiene. Si recién ingresó, me está haciendo una hipovolemia, me está haciendo un shock hemorrágico, no sé lo que está sangrando todavía, ya lo vamos a ver. Rápido, por supuesto, porque si vemos un abdomen distendido, con un ecógrafo de guardia, vamos a ver que hay líquido en la cavidad abdominal y ese paciente se va a intubar y va a ingresar al quirófano más rápido que volando, ¿sí? Y después se seguirán haciendo el resto de las cosas, ¿sí? Pero hay que parar el sangrado del abdomen, si no nos quedamos sin pacientes. Siempre hay que reanimar de manera agresiva. Agresiva no quiere decir violenta, quiere decir que lo vamos a tener que hacer de manera firme, porque si no nos vamos a quedar sin paciente. Y se realiza toda esta reanimación durante toda la revisión primaria, durante todo el ABCD vamos evaluando y tratando, evaluando y tratando. A medida que vamos avanzando en la reanimación de nuestro paciente, vamos realizando las revisiones secundarias. Volvemos a evaluar la presión, volvemos a evaluar los signos vitales, todo se va haciendo durante todo el tiempo. Volvemos a ver si hay sangrado, volvemos a evaluar si hay fracturas. Todo eso consiste en ir evaluando a nuestro paciente de cabeza a pie todo el tiempo, ¿sí? Con control de los signos vitales, con la escala de Glasgow, que yo les decía hoy, que es esta escala de evaluación neurológica, con los estudios complementarios. En el momento que llega el paciente, se saca sangre, se manda al laboratorio, vamos a ver si el paciente está hipoglucémico, si hay alcohol en sangre, cuánto tiene de hematocrito, cuánto bajó. Un paciente que me ingresa con un hematocrito de 22, 23, porque está sangrando algo. O sea, ninguna persona anda con 22, 23 de hematocrito con la vida así suelta. O sea, salvo que esté cursando alguna enfermedad de base, alguna cuestión, si no, no. Manejamos hematocritos arriba, holgadamente arriba de 30, podríamos decir. Aunque alguno esté un poco anémico, pero en general manejamos eso. Los tratamientos definitivos se van a hacer de acuerdo a los diagnósticos que nosotros vayamos encontrando,
y a las lesiones que tenga el paciente y de acuerdo a los especialistas que estén bien. No es lo mismo el politraumatizado que ingresó con un shock medular porque tiene una lesión de la columna cervical, el paciente que tiene una pelvis abierta y un abdomen agudo con un trauma abdominal y pelviano. O sea, van a estar trabajando el traumatólogo, el cirujano, el médico de shock o el médico de terapia intensiva para estabilizarlo. En estos pacientes se trabaja en equipo, nadie trabaja solo, ¿no? Acá necesitamos el profesional que me maneje el medio interno, el profesional que maneje la parte de trauma, el profesional que maneja la parte quirúrgica de urgencia. O sea, nadie trabaja solo, ¿no? Más los enfermeros del equipo, más los emergentólogos, más el camillero que viene rápido, más el personal de limpieza que preparó la sala para que nosotros podamos trabajar en las condiciones que nosotros tenemos que trabajar, más el técnico radiólogo que me está esperando en rayos con el paciente para poder evaluarlo. ¿Está? Todo el equipo es fundamental. Nadie labura solo en esto. Solo nadie hace nada en salud. El que no aprende a trabajar en equipo no sirve para esto. Así nomás. Clarito. ¿Mm? Bien. 2 palabras de los que son desastres y catástrofes que estuvimos hablando. Estos son 2 palabras nada más. No me voy muy por las ramas porque me van a matar. Al que le interese hay algunos links pegados atrás. Hoy hablábamos un poquito de algunas catástrofes, ¿sí? De que hemos sufrido acá en Argentina. Ustedes ni nacidos eran, pero acá voló una embajada. Una vez un atentado a la embajada de Israel. Después hubo un atentado a la AMIA, a la igual israelita argentina. Las 2 ocurrieron en Buenos Aires, con un poco tiempo y otra. ¿Sí? Fueron bombas, fueron absolutamente intencionales. Luego sucedió Cromañón, luego la catástrofe de 11, o sea, tenemos. Y si vamos a buscar para atrás en la historia, ni les cuento. Pero bueno, digamos, dentro de lo que es la historia más actual, podríamos decir del 90 en adelante, tenemos. Y tenemos muchas cosas para aprender en relación a eso. Y a lo que significa el manejo de las catástrofes y de los desastres, ¿sí? Cuando hablamos de desastres y catástrofes, hablamos como sucesos que producen mucho daño y mucha destrucción. Y de esas que yo hablé han sido intencionales o por falta de prevención, podríamos decir. Esas serían tecnológicas, pero también existen catástrofes naturales. Y nosotros en esta provincia conocemos mucho de catástrofes naturales. ¿Cuál es la catástrofe más común que nosotros recibimos en esta provincia? ¿Cómo se llama nuestra provincia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entre Ríos. Tenemos 2 ríos majestuosos que nos rodean, ¿sí? El Paraná es uno de los más caudalosos del mundo. Uno de los. El Uruguay no se queda tan corto. Y además venimos atravesados por río, arroyo, riacho, que muchas veces parecen muy mansitos y muy lindos. Y de golpe se vienen 130 milímetros de lluvia y tenemos medio pueblo inundado. Ni hablar de las ciudades contra el Uruguay o contra el Paraná. Tenemos inundaciones todo el tiempo, y eso es una catástrofe natural. Incendios forestales, incendio de corriente de hace ¿cuánto? ¿2 años? ¿3? ¿Se acuerdan? ¿Hay algún correntino por acá, de la zona? ¿No? Sí. ¿Te acordás de los incendios? ¿Estaba cerca? No. Gracias a Dios. Fueron catástrofes naturales. Bueno, no sé si tan naturales. Yo creo que fueron. Algunos se olvidó la patilla prendida. De esas cosas también tenemos que aprender. Porque nosotros somos responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que dejamos.
Lo mismo de la mugre que a veces encontramos en el río. Yo ando en los ríos todo el año. Encontramos cualquier cosa, tanto en la costa como flotando. Entonces, también tenemos que ser conscientes del cuidado de lo que eso requiere. Si no, en breve no vamos a poder disfrutar más de nuestras costas, ni de nuestras playas, ni del agua, ni de nada. Bien. Entonces, catástrofes naturales, por una provincia especialmente afectada por catástrofes naturales, ¿sí? Y después existen otras catástrofes, como pueden ser catástrofes tecnológicas, como quizás fueron las generadas por bombas nucleares, o bien las que se generaron por el daño de las centrales nucleares. ¿Escucharon hablar de Chernobyl? Tampoco ni nacido ustedes. 86 de Chernobyl. Nunca me acuerdo, creo que fue 86, 87. Sí. Chernobyl y después Fukushima, en Japón. Esa fue un poco más acá. Bien, todo eso todavía hay muchísima radioactividad generada por todo eso que quedó ahí. Bien. Y esperemos que el lío de Medio Oriente no siga escalando porque vamos con esto. Lamentablemente, tristemente, esperemos que eso pare por ahí porque si no, no sé dónde vamos a terminar. Con toda esa mano de loco. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos desastres? ¿Sí? La presencia de múltiples víctimas, ¿sí? Que por supuesto van a presionar todos los recursos disponibles que tengamos. Ustedes lo saben bien. Se inunda Concordia, se inunda Colón, se inundó San José, ¿y a dónde va toda esa gente? ¿A dónde? Y bueno, ya está más o menos articulado en esta zona. Hay clubes que reciben a la gente, Defensa Civil ya tiene más o menos articulado cómo se va a manejar, los municipios comienzan por los comedores para de la parte alimentaria. Hay gente que se queda en las casas cuidándole de que no le roben las cosas, ¿sí? Hay personas que pueden sufrir ahogamiento al querer trasladarse de un lugar a otro, de querer sacar sus cosas, ¿sí? Hay niños que empiezan con diarrea, con gastroenteritis, porque el agua se vuelve contaminada en algunos lugares. Entonces, todo eso, estoy hablando de catástrofes naturales más o menos manejables. Ni hablar de explosiones o situaciones que involucren a mucho más cantidad de gente. Entonces, todo eso genera que todos los servicios de salud y de defensa civil, de bomberos, de policía, estén absolutamente presionados. Acá están algunos. Huracanes, incendios, inundaciones, tsunamis, todos esos son naturales. Y después tenemos los desastres tecnológicos, ¿sí? Que son quizás los que más dejan lesiones residuales a largo plazo. Bien. ¿Qué se debería hacer para poder estar en mejores condiciones para asistir a esto? Prepararse para el transporte de las víctimas a otras instituciones, establecer medidas de decontaminación, ¿sí? En el caso de sustancias tóxicas, en el caso de que, imagínense en el medio de la ciudad hay algunas estaciones de servicio, vamos a suponer que sucede, y Dios lo permita, ¿no? Una situación de derrame de combustible en exceso o de un incendio generado por el pase del combustible. Imagínense lo que todo eso significa. Una tremenda explosión, incendio, etc. Bueno, para todo eso hay que ver las medidas de decontaminación o de sustancias tóxicas. Muchas veces hoy no se usan, gracias a Dios, muy pocos fosforados, prácticamente han caído en desuso. Los fosforados son los venenos
usaban en una época para las publicaciones, ¿sí? Hemos recibido personas a las cuales se le ha caído un tacho de un órgano perforado encima. Si no es tratado de manera inmediata con medidas de decontaminación, ese paciente se muere. ¿Sí? Todo eso hay que realizar todas las medidas de contaminación, lavado del lugar, y las personas que lo están asistiendo tienen que estar con medidas de protección. ¿Se acuerdan cuando nos disfrazábamos en la época de COVID? Bueno, más, porque tiene que ser todo plástico para que no nos afecte, porque si no, el fosforado se absorbe por la piel, por las mucosas, los ojos. Bien. Instalar medidas de seguridad, establecer centros de información para la familia, para los amigos que están buscando, y medios de comunicación de qué es lo que está ocurriendo, donde no debería asistir nadie. En un derrame de un tóxico, la gente no puede estar viniendo. ¿Sí? No, afuera. Porque hay que establecer las medidas de contaminación. Ni hablar de si es radioactividad, etc. ¿No es cierto? Bueno. Bien. Recuerden que en la Argentina tienen centrales nucleares también. Y puede pasar alguna situación con respecto a eso. Y también en esos lugares hay todo un esquema de trabajo programado por si sucede alguna situación de esa. Embalse Río Tercero, Atucha, etc. Bien. ¿Qué es importante en relación a la prevención? Acá, y vamos a lo más importante. Todo esto que vimos no ocurriría si esto funciona. ¿Se acuerdan lo que les dije? El 50% que son intencionales pueden ser prevenidas. Y el otro 50% que no son intencionales también pueden ser prevenidas, en un gran porcentaje. Eso es prevención primaria. Prevención primaria es evitar el trauma, es educación. Educación y más educación. Y educamos no solamente hablando, se educa con el ejemplo también. Secundaria, los chicos aprenden viendo lo que hacen los adultos. Secundaria es atenuar el trauma inicial. Por ejemplo, mediante el uso de cinturones de seguridad, de los airbags en los autos, los cortacorrientes en el hogar, evitamos que un niño se electrocute con los famosos disruptores eléctricos, disyuntores, no disruptores. Y la prevención terciaria es atender integralmente al paciente con trauma una vez que este sucedió para evitar las complicaciones o optimizar la mejor atención posible. Pero bueno, falta mucho para que en nuestro país se trabaje fundamentalmente en esto, en prevención primaria. Mucho falta. Mucho, muchísimo. Pero deberíamos tratar de que así lo sea. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Chao. Bueno. El lunes voy a estar toda la mañana porque están mitad de ortesis y mitad de acá de la materia. Si quieren venir a hacerme preguntas y eso, se vienen. Ya a las 7:15 se encontrará la cosa. Pero entrar. Así que quieren venir a hacer una pregunta o quieren consultarme alguna cosa, me dicen. La semana que viene, el martes, o la semana, que quieran venir primero, que trabajen, que tengan horario de trabajo, etcétera, y quieren venirse a las 7:10, 7:05, que quieran así. Armando todo. Así que se vienen más temprano. Sí. Pero me entran de 3. Sí. También hacemos una pregunta importante, alguno de los temas. Y mucho más, hay una pregunta más para defender. Ahora, que al primer tema dice que son los Andes, se puede. Y no más. Le pregunto, atención inicial del politraumatizado, me dice que no bien, no tengo más nada que responder. Aviso.
primer tema que se pregunta es muy importante. Me dice, ¿un día me vas a bien? ¿Estamos? Sí, no, nadie les va a preguntar si en la escala de campo lo voy a evaluar con el Excel o con bolazo. Estamos con las cosas más bajas. ¿Ah? Eso. Traigo el mate. Yo traigo el mate. Para los exámenes traigo el mate. ¿Preguntas en casa, chicos? Casa que están parando todos. Ya se fueron a dormir.